Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo voy a presentarles sobre las consecuencias, los protocolos de prevención y contención sobre las caídas. Caídas. Su definición se ha definido como caída como la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada al suelo del paciente o al nivel inferior del que se encontraba. Las caídas son más frecuentes en personas con más años, ya que existen cambios propios del envejecimiento que predisponen a estos eventos, y suelen anteceder un periodo de declinación gradual de las funciones de la vida diaria y el desarrollo de los estados confusionales agudos. Los cambios atribuidos al envejecimiento que predisponen las caídas. Bueno, el proceso del envejecimiento se asocia con varios cambios que predisponen a las caídas. Estos pueden ser la reducción del control muscular y la aparición de rigidez en el músculo, el aumento de la inestabilidad, el balanceo al andar, los cambios en la marcha y las alteraciones de reflejos postulares. Los factores que predisponen. Tenemos los tres factores: los factores ambientales, la enfermedad y los fármacos. En los ambientales tenemos como ejemplo los suelos resbaladizos, las camas altas, las escalas sin barandilla, escalones altos y estrechos. En las enfermedades, por lo general el adulto mayor en promedio tiene de 3 a 4 enfermedades coexistentes, las cuales pueden ser la osteoporosis, osteomalacia, ganostrosis, cocorrazosis, parkinsonismo, polineuropatías. En los fármacos tenemos los hipotensos, los cuales cabe recordar que existe menor compensación cronotropa del corazón en la disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores, los cuales acá tenemos los hipotensos, los beta bloqueadores, los diuréticos, los hipoglicemiantes, los hipnóticos, los antidepresivos, los neurolépticos y el alcohol. Los factores de riesgo en las caídas. Tenemos los recurrentes, los cuales pueden ser la dificultad de levantarse de una silla, la incapacidad de caminar a paso rápido en tándem sobre una línea, la reducción de agudeza visual, ciertas enfermedades crónicas como el Parkinson, la artritis, múltiples caídas durante el año anterior. Otras que aparecen también como menos importantes son las alteraciones cognitivas o el estado depresivo. Los factores etiológicos determinantes. Tenemos las causas cardiovasculares, las cuales pueden ser las arritmias, los bloqueos del nodo, las taquicardias supraventricular o ventriculares, las alteraciones de la presión arterial, las miocardiopatías obstructivas, la estenosis aórtica, el mixoma auricular, la embolia pulmonar y el infarto del miocardio. También tenemos otras causas, las cuales pueden ser neurológicas y diversas. En las neurológicas tenemos las miopatías, las alteraciones cognitivas y los trastornos traumáticos. En las causas diversas tenemos hipoglicemias, anemias, infecciones intoxicantes. Acá pasamos a la evaluación del usuario caído. En la evaluación tenemos la anamnesis, las cuales se debe consignar enfermedades previas, el uso de medicamentos y los factores del entorno. En el examen físico, el cual debe ser completo, cuidadoso, destacando presión arterial y pulso del paciente de cúbito luego del reposo de 5 minutos. Si la presión arterial se toma 3 minutos después, al ponerse de pie, hay un descenso de la presión sistólica mayor a 20 miligramos de mercurio. Existente un ortosastacismo. Si no hay cambio en la frecuencia cardíaca, puede sospecharse de una alteración del vasoreceptor. Ya tenemos los exámenes de laboratorio, los cuales deberán de estar enfocados en las patologías sospechadas. Sin embargo, dado la alta frecuencia de la presentación atípica de enfermedad en ancianos, se recomienda siempre realizarlo bien y cuidadosamente. Tenemos, en primer lugar, el electrocefalograma y la tomografía axial, el cual está computada el cerebro, los cuales también son escasos el valor a menos de que existan las alteraciones focales del examen físico. Se solicita en relación a la clínica en una búsqueda de un tumor o lesión cerebral, el cual se manifieste como epilepsia tardía u otro síntoma neurológico focal de las causas de las caídas también. Tenemos un ecocardiograma, el cual en pacientes con un soplo se evalúa para saber si tienen un soplo, el cual su importancia hemodinámica y diagnosticar las miocardiopatías. En la audiometría tenemos
en pacientes con vértigo asociado a las caídas. También tenemos la radiografía de columna cervical, las cuales son muy útiles en pacientes con alteraciones en la marcha. Da especificidad de miembros inferiores e hiperflexia que sugieren espondilosis cervical. En el tratamiento, aquí hay que establecer un diagnóstico identificando los factores predisponentes. Se debe actuar tanto sobre la enfermedad como el medio. Tenemos la prevención de las caídas. Tenemos acá los tres tipos de usuarios: los usuarios de bajo riesgo, los usuarios de alto riesgo y los de mediano. Tenemos acá los pacientes de bajo riesgo de caída con enfermedades básicas, los cuales hay que tener prevención en los pasillos y las salas iluminadas. Hay que tratar de retirar la inmobiliaria que puede producir caída en el entorno o que pueda estorbar al usuario. La deambulación del paciente con el calzado firme. En los usuarios de mediano riesgo, la prevención que tenemos que tener es lo anterior, más una levantada programada y vigilada, un uso de baranda en alto, camillas frenadas, el cual consignará el riesgo de caídas en la hoja de enfermería del paciente. Todo esto se debe registrar. Entonces, acá tenemos el usuario de alto riesgo, que es con el que hay que tener un poco más de cuidado. Hay que tener en cuenta todo lo anterior, la evaluación del estado de conciencia, hay que aplicar las medidas de contención físicas y se consignará el riesgo de caída en la hoja de enfermería del paciente. Acá tenemos otras medidas más de prevención de las caídas, las cuales todas las camas deben estar frenadas las 24 horas del día. Hay que mantener los utensilios del usuario a mano. En usuarios con compromiso de conciencia deben estar asociados a la contención física y hay que retirar todo el material que pueda producir caídas al inmobiliario, ya sea cables u otros. Bueno, acá tenemos las medidas de contención, que pueden ser verbal, farmacológica y mecánica. En la verbal se podría definir como la aproximación no coercitiva que puede ayudar a controlar algunos trastornos de la conducta, ya sea atenuar el nivel de inactivación y evitar una potencial agitación psicomotriz. En las farmacológicas podemos tomar medidas farmacológicas adoptadas ante los estados confusionales o alteraciones conductuales que se pongan en peligro del paciente o su entorno. En las mecánicas tenemos la limitación intencionada y en beneficio del paciente, por parte de un tratamiento de libertad de sus movimientos que puede afectar en una parte del cuerpo o a su totalidad o al normal acceso de cualquier parte de sí mismo. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención.